Vamos a continuar con la reflexión filosófica de la disciplina de la lógica, en la que nos hemos detenido un poco. Ya después nos vamos a detener también en la teoría del conocimiento, en la metafísica, pero ahora es importante terminar este ciclo que llevamos de lógica y es importante adentrarnos a un tema muy importante que es el juicio. El juicio desde la lógica no es otra cosa sino la afirmación y la negación de algo. A eso se le llama un juicio, desde el orden racional y desde el orden filosófico, cuando afirmamos o negamos algo. Ahora, un juicio es una composición ordenada o sistemática que tiene coherencia en los conceptos y que estos conceptos tienen un sentido propio. Solo podemos hablar de juicio cuando hay coherencia y cuando hay sentido en lo que se dice, bien sea una afirmación o bien sea una negación. Los juicios pueden ser conceptos, pueden ser ideas, pueden ser comparaciones, relaciones, pueden ser compatibles e incompatibles. Compatibles podríamos hablar cuando hacemos una afirmación, incompatibles cuando negamos algo. El padre de la lógica, como ya lo vimos, es Aristóteles y también es el padre de la clasificación y la concepción de lo que es un juicio. Para Aristóteles el juicio es el discurso lógico donde se afirma o se niega algo. Pero también el juicio puede tomar la característica de proposición en la medida en que hace parte de un razonamiento específico. Y puede ser también una enunciación cuando pasa del plano discursivo, perdón, del plano inteligente, del plano racional al plano discursivo. Es decir, se habla de enunciado o enunciación en el orden del juicio cuando éste se expresa de forma verbal, cuando se comunica verbalmente. Hablamos de proposición cuando es solamente parte de un razonamiento, ¿no? Pero en sí la raíz es que el juicio es la afirmación o negación discursiva de algo de cualquier situación. Como cualquier otro elemento, el juicio tiene una estructura y una coordinación interna. La estructura básica es esta. Un juicio tiene un sujeto, una cópula y un predicado. El sujeto es el concepto de que se habla o de quién se habla cuando implica un ser o una persona. Es sobre la realidad o sobre el alguien del que se afirma o se niega algo. Ese sería el sujeto dentro del juicio. La cópula es el elemento de conexión o el elemento relacionador, es decir, el elemento que va a unir el sujeto de aquello de lo que se habla con lo que se dice de ese sujeto, es decir, con lo que en castellano conocemos como predicado. Por eso, el predicado entonces va a ser aquello que se dice o se afirma o se niega del sujeto dentro de la elaboración de un juicio. Los juicios tienen una clasificación particular. Entonces hay varias clases de juicios, varios tipos de juicios. Los primeros se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad. Entonces se puede ya hablar de juicios universales. Entonces cuando ese concepto o sujeto se toma en toda su extensión o abarca mucha realidad. Por ejemplo, en el siguiente juicio, todos los seres humanos son terrícolas. Es un juicio global, es un juicio universal. Ese todos ya condiciona la universalidad del juicio. Pero también se pueden llamar juicios particulares, cuando el concepto o el sujeto, perdón, se toma en solamente una parte de su extensión. Entonces, por ejemplo, si decimos algunos seres humanos son urbanos o viven en la ciudad, ese algunos ya nos está hablando de que estamos hablando solamente de una parte. Por lo tanto, el juicio es un juicio particular. Pero también se pueden clasificar los juicios de acuerdo a su cualidad. Y en este sentido los juicios pueden ser afirmativos, negativos o indefinidos. Hablamos de juicios afirmativos, como bien lo dice, cuando hay compatibilidad entre el sujeto y el predicado, es decir, cuando es afirmativo. Un ejemplo de esto, la guerra es violencia. Estamos afirmando, no estamos negando. ¿Y hay coincidencia entre el sujeto y el predicado? Desde luego que sí. Ahora, el juicio es negativo cuando no hay compatibilidad entre sujeto y predicado y hay una negación de por medio. El calor no es frío, por ejemplo. Ahí estamos haciendo un juicio que es un juicio negativo. Pero el indefinido es aquel que ni afirma ni niega. Entonces, por ejemplo, quizá viviremos en paz. Es una suposición que no es una afirmación ni una negación, por lo tanto, este sería un juicio indefinido. También se puede clasificar el juicio de acuerdo al modo, a la modalidad. En este sentido, un juicio puede ser problemático. Entonces, cuando expresan posibilidades o que puede llegar a ocurrir algo,
o porque puede llegar a conocerse algo. Por ejemplo, tal vez llegue a ser victorioso. Ese tal vez es lo que condiciona el hecho del juicio y por eso se clasifica como problemático. Pueden ser asertóricos, es decir, cuando expresan un saber subjetivo, es decir, que depende del sujeto, una opinión que depende de la persona, el sentir del protagonista o del que está hablando, y cuando estas opiniones se pueden poner en discusión y pueden ser contrapuestas. Un ejemplo es, la música clásica es aburrida. Este es un juicio asertórico en cuanto que expresa una opinión, pero no significa que sea cierta, que se pueda afirmar, porque puede haber una opinión contraria a esta. En ese sentido, el juicio sería asertórico. También el juicio puede ser apodíctico. Cuando hablamos de un juicio apodíctico, estamos hablando de aquellos que expresan una certeza, una convicción o una necesidad de conocimiento. Y en este sentido, un juicio apodíctico pueden ser, por ejemplo, las leyes físicas y las leyes matemáticas. Sencillo. Ejemplo, en todo triángulo rectángulo cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos dan el resultado del cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces, es para que nos demos cuenta que este tipo de reglas que no admiten otra verdad se les llama juicios apodícticos. También se pueden clasificar de acuerdo a la relación y en ese sentido, en un primer momento los juicios pueden ser categóricos. Un juicio es categórico cuando enuncia una verdad y es una afirmación absoluta. Por ejemplo, muy sencillo, pero es una verdad absoluta. Todo lo que sube tiene que bajar, es un principio físico, por lo tanto, esto se le llama un juicio de relación, pero categórico. Son hipotéticos en cuanto que no expresan una realidad, sino una posibilidad, sobre todo cuando esta posibilidad está en esa relación causa y efecto. Entonces, por ejemplo, si te dedicas, triunfarás. Ese es un ejemplo de un juicio hipotético, ¿no? Que pone como condición de posibilidad y como causa la dedicación para el triunfo. El juicio también puede ser disyuntivo en el orden de la relación, es decir, cuando expresa una doble o múltiple posibilidad de ser. Por ejemplo, podríamos hablar de un juicio disyuntivo cuando decimos los gobiernos pueden ser justos o injustos. Aquí estamos colocando dos posibilidades y nos ponemos en una disyuntiva, o son justos o son injustos. Pero también los juicios se pueden clasificar de acuerdo con su relación con el sujeto. En ese sentido, los juicios pueden ser juicios de hecho, entonces, por ejemplo, aquellos que se refieren a los hechos concretos, a lo fáctico, a lo que sucede, a los hechos reales que son fruto de la experiencia y de la observación. Un ejemplo de un juicio de este estilo, de un juicio fáctico de hecho, es los volcanes erupcionan, ¿no? Hacen erupción. Ese es un juicio, de hecho. Pero también se puede hablar de juicios de valor, y los juicios de valor son aquellos que no describen una realidad ni una verdad, sino que valoran un hecho, una acción, le dan un juicio, un valor concreto. Por ejemplo, esta novela es aburrida, ¿no? Estamos dando una valoración en torno a una realidad y a esto se le llama un juicio valorativo o de valor. Con estas ideas sencillas y con la clasificación de los juicios, pues cerramos este pequeño tema dentro de la lógica. Ya aplicaremos los contenidos que hemos visto en esta clase en el ejercicio que van a encontrar en las tareas en los anexos, que va a ser un ejercicio muy sencillo de aplicación. Y luego también para que tengan sus apuntes al día con los contenidos que vimos en esta clase. Estemos preparados entonces para profundizar en algunos otros conceptos que se vendrán en futuras clases. Muchas gracias.